siempre te dicen, no, es que ¿cómo vas a estudiar teatro? O sea, ¿de qué vas a vivir? Literal. Y yo estudié teatro. O sea, me gusta ser serio y todo, pero también le hago a la joda y también creo que mi primer video de TikTok es bailando. ¿No? Entonces, en ese tiempo, cuando yo empecé, las cosas grandes, comerciales y esas cosas se grababan en celuloide, en 35 milímetros. Ahora es que hay el video en todo lado, ya no existe. Yo estuve dándome vueltas por ahí en el set de una serie que se llamaba El Capo. Entonces había una Una serie parte, ahí. una serie pequeñita que se llamaba El Capo. ¿Te ha tocado mujeres como más interesadas? Buscan que sabes que eres el director de fotografía y haces esto, como que es que él me puede dar fotos gratis o me puede grabar videos gratis. Para seguir esta entrevista me gustaría que pruebes un licor. Vamos a brindar. Salud. Salud. Solo uno porque hay que manejar la cámara. ¿Cómo le ves a la industria aquí en Ecuador de la audiovisual? En Ecuador hay una coyuntura política compleja. Es que eso también es otro punto, de que no estamos cobrando por el equipo que también estamos utilizando, estamos cobrando solo por nuestro servicio. Yo creo que es la oportunidad de crear nuevos mundos, de crear ambientes. O sea, te sientes creador, ¿no? O sea, porque te sientes creador. Hagan las cosas, o sea, no se limiten porque chuta, es que mi cámara no es Sony, sino que tengo el teléfono. O sea, hay canales que hacen con el teléfono. Aquí está el que empezó con un celular, literal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal Joder TV, a este programa A Fuego, con este humilde servidor Ariel Cadena. El día de hoy quiero presentarles a un gran amigo, un gran colega. Creo que es de las personas más humildes que me he encontrado en este medio de la producción audiovisual. Sin duda he aprendido mucho de él. Admiro su trabajo y hemos conversado de todo un poco, y por eso también queremos compartir lo que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, de anécdotas, experiencias que hemos tenido, y aparte el enorme talento que tiene él para compartirlos hacia ustedes. Así que les doy la bienvenida a mi querido amigo Freddy. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué dice Ariel? ¿Cómo vas? Un gustazo estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por recibirme. Esa es. Sin duda, como somos tan amigos, antes de empezar la entrevista ya estábamos conversando, estábamos platicando de todo un poco, en cuestión de cámara, que en luces, como que, qué podemos hacer, qué hacemos, cosas que a veces nos ponemos limitantes, cosas así, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría preguntarte, ¿qué tal le ves el set? Es un poco casero, pero a la misma vez funciona, creo yo. Sí, eso te decía que, o sea, me gusta bastante porque cuando hablamos de limitantes es que, no, es que si no tengo tal cámara no puedo grabar, es que si no tengo tal luz no puedo grabar. Claro. Entonces buscar salir de esos limitantes es súper importante para hacer, porque lo importante es hacer. Claro. Es que creo que a veces nos quedamos en esa idea de, tenemos una idea, pero no lo ponemos en práctica, o lo planificamos tanto que a la final tú te dices, no creo que va a funcionar. A veces yo me he lanzado al principio, igual el del programa decía, ¿será? Y cuando ya me lancé dije, chuta, creo que hay que terminar porque nadie contesta, nadie quiere darle una entrevista. Después dije, no, prefiero comenzar con la gente que tengo alrededor. Tengo colegas que tienen mucho conocimiento, que pueden ayudar a las personas que nos ven en los videos. Entonces comencé a hablar. Entonces, los primeros videos son gente que yo tengo mucha confianza y podemos hablar. Entonces, una de esas personas eres tú. Entonces, por eso te preguntaba eso también del set y todo eso, porque creo en tus criterios también. Y también para ya comenzar en un poco de la plática, me gustaría comenzar desde el inicio, desde tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Ya estabas involucrado como que en el arte, o netamente era como que eras otra, o tenías otras ideas y después llegó? O sea, creo que siempre tuve una inclinación artística, ¿no? O sea, porque, claro, desde que me acuerdo en la escuela, siempre te hacen salir en esos bailes disfrazado de negrita, cosas así, pero yo lo disfrutaba mucho. Entonces, igual cuando estuve en la escuela también fui parte de una orquesta y me gustaba declamar y todo eso. Entonces, como que el lado artístico siempre fue como parte de mi esencia. Y ya en el colegio, por ejemplo, yo estudié en el Colegio Mejía.
Entonces, no es que no es que tenías acceso a mucha tecnología, ¿no? Ya. Porque el nivel socioeconómico es medio hacia abajo. Entonces, claro, mi tío se compró una cámara, una High 8. Y ese fue como mi primer encuentro a un tipo de tecnología audiovisual. Claro. Entonces, claro, yo le pedía, iba, grababa los trabajos del colegio, entonces buscaba los trabajos normales que tú hacías como ensayos, yo trataba de grabarlos. Entonces armamos un equipo ahí con algunos compañeros y empezamos a hacer videos en el colegio. Sin nociones de qué es un encuadre, de luz, nada, ¿no? Claro. Sino que empezamos así. Igual mi mamá siempre tenía una camarita así larga de fotografía, creo que era rollo 110, que eran unos carretitos así, y siempre yo cogía la cámara y yo tomaba. Salían unas fotos espantosas, pero tengo los recuerdos, ¿no? Entonces ahí las fotos que yo mismo tomaba de chiquito. Qué interesante, o sea, ya tenías ese lado como que artístico, pero a la medida que ibas creciendo, decías como que quiero hacer esto, o sea, quiero dedicarme al mundo audiovisual o ser director de fotografía. No, o sea, tienes un gusto por hacer ciertas cosas. Porque, por ejemplo, en el colegio yo era deportista. Ahí donde me ves. Ahí Era del equipo de taekwondo. Oh, Fui ok. parte, yo entré al colegio porque me gustó la banda de guerra. Entonces yo era parte de la banda de guerra. Oh, ya. Pero entre todas esas cosas, lo que más me llamó la atención, y me parece que fue como en cuarto curso, es que yo entré al grupo de teatro. Ah, Entonces me gustaba mucho la actuación y esto de las películas y todas esas cosas. O sea, de hecho a mí una película que me marcó la vida era que yo un día fui a un teatro que se llamaba Teatro Don Bosco, creo, que es en La Tola, ya. y vi Superman. Entonces, claro, siempre me quedó eso de que, ¿cómo hacen eso? Porque era espectacular. Con esas preguntas empieza todo. Claro, entonces, o sea, de hecho yo, bueno, vamos adelantando en la vida y yo primero entré a la Politécnica Nacional a estudiar electrónica y telecomunicaciones y más de electrónica porque yo quería saber cómo funcionan las cámaras. Oh, ya. Ya. Obviamente no fue para mí la carrera, entonces salí, luego traté de volver e ingresé a tecnología y salí. Y de ahí, claro, tenía como ese... Porque siempre te dicen, no, es que ¿cómo vas a estudiar teatro? O sea, ¿de qué vas a vivir? Literal. Y yo estudié teatro. Entonces estuve 3 semestres estudiando teatro en la Ya. Universidad Central y me botaron el tercer semestre porque yo estaba, dentro de mi desconocimiento, estaba tratando de hacer una película con unos amigos porque yo tenía que presentar eso por ejemplo, una beca. Entonces, cuando yo escogí la beca, o sea, hice esa como película, presenté como ese mi currículum Ya. y yo gané la beca. Pero la beca era para estudiar interpretación para cine. Pero cuando yo llegué ya a la universidad a ver qué era, me dijeron, puedes escoger cualquier cosa, guión, dirección de fotografía, producción, todo. E interpretación para cine, que era para ser actor. Oh, Entonces, claro, yo dije, creo que me gusta más eso de las cámaras y todo. Y sin saber mucho el término, escogí dirección de fotografía cinematográfica. Y ahí empezó todo, sí, saber. sin saber. Bueno, vamos a retroceder un poco el tiempo, pero me gustaría saber en tu infancia cómo eras. ¿Eras introvertido, eras tímido, eras un poco Toda la calladito? vida he sido súper tímido. Toda la Todos. vida, ¿no? Y claro, o ¿Qué sea, hacemos aquí? yo tengo mi canal de YouTube y claro, me costó muy ponerme frente a la cámara. Claro. Primero aceptarme como soy y que la gente me vea a través de cámara. Entonces, claro, yo creo que también eso del teatro y todo me ayudó a soltarme. Claro. Pero claro, en el teatro es diferente porque tú estás allá, las luces hacen una cosa. O sea, de hecho una de las obras más grandes que hice en el colegio fue El Quijote de la Mancha. Y yo era el Quijote. Entonces el vestuario me hacía ver súper delgado, gigante, e impostaba la voz, ¿no? Así todo. Claro. Entonces cuando me acuerdo que fuimos nos parábamos afuera de los colegios y fuimos todo el grupo de teatro y una de las chicas dijo, tú eras Sancho Panza, tú eras no sé qué. Me decía, ¿y tú quién eras? Le digo, yo era el Quijote. Mentira. Entonces claro, te cubres porque te cubres con maquillaje y todo Claro. y es más fácil mostrarte tapado, ¿no? Porque eres literal un personaje. Claro, Eres tú. en cambio, eso de hablar directo a las cámaras y todo me ha costado un montón. Por eso, de hecho, yo cogí dirección de fotografía porque me gustaba estar atrás. Y era lo contrario, me gustaba estar adelante de las cámaras. Pero el director en donde antes trabajaba, vaya atrás de la cámara y así. Bueno, Pero bueno, es la búsqueda que uno hace, Claro. ¿no?
Claro, es que va buscando dónde se siente más cómodo y a la final creo que ya llegas a un punto donde te sientes súper cómodo y sigues ahí y sigues evolucionando, evolucionando, evolucionando. Eh, Algo que te quería preguntar en el colegio, o sea, comenzaste a hacer, digamos, videos y todo eso, pero como tú dices, no tenías noción de lo que era técnicamente así. Pero ¿qué tipo de videos hacías? O sea, que... O sea, por ejemplo, hacíamos un video tipo reportaje o documental o algo de, del proceso que hacíamos para ver cómo el agua del Machángara estaba contaminada. Entonces hacíamos una entrevista a un profesor, grabábamos las tomas de lo que poníamos unos papelitos con unas cosas para medir el ácido. Ah, ok. Entonces hacíamos como una especie de documentalito, una cosa así. Que claro, nuestras referencias eran todo lo que veíamos, ¿no? Las películas. O sea, yo pasaba con mis amigos mucho tiempo en el Banco Central, en la Casa de la Moneda, ahí en el centro, Ya. porque ahí tenían una videoteca. Entonces íbamos a ver el Decameron, o sea, cosas así súper raras, ¿no? Y eso era como nuestras referencias visuales y tratábamos de hacer parecido. Pero no eras como ahora, digamos, es la moda de los jóvenes hacen bromas, cosas así, o sea, ya tenías más ¿Videos así enfocado. de esos? Ajá. No, era como más, Es más serio. más serio. Siempre he sido más serio. O sea, inclusive yo abrí un TikTok y creo que hice 3 videos, pero ninguno de bromas. Hice más los unboxing de los Claro. equipos. O sea, no, o sea, tengo Ese lado, mis ¿no? distancias con... Claro. En cambio, no sé por qué a mí, o sea, me gusta ser serio y todo, pero también le hago a la joda y también creo que mi primer video de TikTok es bailando, cosa que no, o sea, no sé bailar, pero ahí me eché al ruedo también para ver qué tal salir. O sea, claro, de hecho, tal vez yo no hago eso por vergüenza también, ¿no? O sea, porque, como te digo, toda la vida he sido tan tímido y me cuesta mucho estar ante una cámara y hacer las cosas. Claro, claro, claro. Eh, bueno, volvamos otra vez la parte que estabas ya en la universidad. O sea, primero ¿estuviste en dónde dijiste? En la escuela de teatro, Ya. la Universidad Central. Pero ¿cómo fue esa experiencia ya, digamos, de lo que hacías, así como por hacer, digámoslo así, y después ya ver la técnica? O sea, veía que no estaba tan distante tampoco. O sea, porque yo creo que es como el alimento. O sea, ver muchas cosas te crean referencias inconscientes. Entonces de pronto tú pones una luz para que entre por una ventana porque lo viste eso en algún otro lado. Entonces creo que esos lenguajes que veía desde el colegio, las películas, creo que te van formando tu estética. Ah, claro, sí. Entonces yo creo que por ese lado tal vez como que iba tratando de emular las cosas que yo veía y me fue más fácil. Claro que ya cuando ya estudié eso me daba cuenta que obviamente no sabía. Nada. Claro, claro, claro. Y bueno, ¿cuándo tú crees que dices, o sea, aquí empieza mi carrera ya, digamos, como profesional? O sea, verás, claro, cuando yo cojo la beca y decido estudiar edición de fotografía, tal vez en ese momento lo pensé que yo podía dirigir, o sea, producir y dirigir mi propia película para yo mismo actuar. Pero no fue así. Claro. Pero digamos que yo a partir del 2000, que digamos que yo terminé los primeros estudios, yo antes de estudiar cine, como te dije, era actor, y ahí hice unos cortos para la Universidad de San Francisco. Entonces yo veía cómo trabajaban las luces, las cámaras y todo. Y luego yo hice un comercial interactivo. ¿Ya? ¿Y cómo era el comercial interactivo? Cuando todavía era actor, ¿no? Claro. Entonces era, por ejemplo, en una sala de cine, de las cadenas de cines grandes, empezaba la película y las películas empiezan primero los comerciales y luego los trailers de las películas. Entonces cuando empezaban los trailers de la película, empezaba un tráiler de un vaquero. Entonces se veía el vaquero que bajaba para matarse con otro. Y justo cuando iban a disparar, yo entraba como persona a la sala de cine con un megáfono. Decía, señor Marcos, señor Marcos. Entonces toda la gente era como, hey, ¿y este man? Digo, señor Marcos. Y de pronto, de la pantalla, el que estaba con la pistola, dice, se regresaba a ver al público
y decía, Marcos, Alberto Marcos, soy yo. Entonces yo le respondía, y decía, yo soy de Banco Directo. Ah, llegó mi banco. Entonces, corte, no sé qué. Entonces era una relación entre el personaje en vivo que estaba dentro del público y la pantalla de cine. Entonces, para eso ensayamos un montón porque teníamos que ir con los tiempos exactos. Entonces, a veces yo entraba a la sala y veía una persona. Entonces le digo, ¿usted es el señor Marcos? Dice, no. Usted debe ser el señor Marcos, no tengo más gente. Entonces, había esa necesidad de actuar, de improvisar. Entonces, ensayamos mucho. Y cuando hicieron un reportaje de eso, fue el director que grabó el tráiler, ¿no? Entonces, en ese tiempo, cuando yo empecé, las cosas grandes, comerciales y esas cosas se grababan en celuloide, en 35 milímetros. Ahora es que hay el video en todo lado, ya no existe. Ya. Entonces, yo le conocí a este señor que era Gustavo Corral Vandenberg, que es uno de los directores más importantes que ha tenido la publicidad en el Ecuador. O sea, de hecho, él es el único que ha ganado León de Cannes por un comercial. O sea, en el Festival de Cannes en publicidad, él ganó un León de Oro con un comercial. Entonces, claro, ahí yo lo conocí. Él me dio una tarjeta, me dijo que haga casting y todo. Entonces, cuando yo ya volví todo estudiando, yo fui lo primerito desde a visitarle a él, porque sabía que él era la persona que hacía estas cosas, dentro de mi desconocimiento, ¿no? Entonces, claro, ahí lo conocí, le dejé mi carpeta y todo y esperé que me llame. Durante 2 meses nunca me llamó, ni para hacer casting. Como siempre pasa. Entonces, claro, después me tocó ir a hablar con él, decirle que quiero aprender y que si él me puede enseñar y que le puedo pagar con trabajo. Entonces él aceptó y yo empecé a hacer una especie de pasantía, en principio no pagada, y a trabajar con él. Y aprendí muchísimo. O sea, yo creo que del 100% que sé, el 80% de todo lo que sé, lo aprendí con él. Qué loco. O sea, es una muy buena escuela. Creo que a veces las personas que están empezando nos quejamos también, ¿no? De que no, es que no nos están pagando, no sé qué, pero tal vez también nos están pagando en aprendizaje. Creo que es un buen punto que topaste. O sea, yo pasé, si mal no recuerdo, yo empecé el 2000 con él, el año 2000. Y empecé como 6 meses trabajando gratis. Y claro, los primeros meses él se sentaba, cogía un papelito y me decía, ¿sabes lo que son los grados Kelvin? Y yo decía, no. Ya verás, el señor Kelvin, que no sé qué, no sé qué. Entonces ahí me daba toda la teoría de la temperatura de color. Luego me enseñaba a editar. Me decía por qué tiene que tirar el corte, por qué tengo que dejar que salga el personaje. O sea, claro. Y me iba indicando, pero durante 6 años, durante 6 meses, por ejemplo, yo ahí tenían las extensiones con ese cable blanco. Claro. Pero claro, como se arrastran y todo eran negros. Entonces yo pasaba con un pañito mojado limpiando todos los cables. Teníamos un rodaje, como él tenía un estudio grandote ahí en la oficina, tenía que limpiar el baño, barrer el estudio, poner las luces, o sea, todo. O sea, desde eso, pero todo eso me sirvió para aprender producción, para aprender cámara, para aprender edición, para aprender de todo un poco. Claro, creo que ese es el principio porque igual me siento muy identificado porque comencé igual y creo que casi todos deberían empezar así, ¿no? Para ver todas las áreas y además esos pequeños aspectos de cuidar, digamos, el set, de limpiar los equipos, de limpiar incluso el lugar donde estar trabajando, de tener súper bien limpiecito, bien ordenado, creo que también define a la persona y a la producción que se está haciendo. Porque a veces sí me he topado por ahí con algunos que, bueno, pero hay otros que sí hacen bien su trabajo, la verdad. Entonces creo que es interesante. Yo pensé que era como que, ya, yo soy director y voy ya de una a grabar. Y que he visto que comenzaste igual, desde abajo. O sea, de hecho, claro, yo empecé, bueno, hubo un momento en el que ya logré empezar a hacer cosas de verdad ya en set. Entonces, por ejemplo, yo hacía asistencia de cámara y en ese tiempo lo bueno era que yo tenía conocimientos, entonces sabía cómo cambiar un magazine de 35, lo que sea, porque tienes que meter en una canastita y todo sin luz y sin ver todo, cambias el rollo, pones el rollo en la cámara y sacas. Entonces a veces lo ponía al revés y se dañaba el rollo o lo enganchaba mal y se dañaba. Entonces son un montón de cosas que fui aprendiendo, ¿no? Entonces era interesante porque claro, la suerte que yo tuve es de haberme topado con este señor que
una persona muy conocedora del tema. Claro. Y segundo, que era una productora de las más importantes a nivel nacional. Entonces, digamos que había unas 3 en Quito y tal vez 1 o 2 en Guayaquil. Y hacían todos los comerciales grandes. Y claro, hay comerciales mucho más grandes que venían de Argentina, venían de México, venían... Con la ley de comunicación más bien es como que se empieza a hacer la mayoría aquí, o todo. Pero antes era una pelea entre los de afuera y los de aquí. Entonces la publicidad era como que mucho más elitista, no sé, o sea, era más complejo. Retomando la pregunta que quería hacerte hace rato, ¿qué es celuloide? Celuloide, ¿no? Porque había una pregunta, yo también estaba investigando, había una pregunta, ¿celuloide o cámaras digitales? Algo así. Ujú. Verás, o sea, si pasamos como a la fotografía, foto fija, Ya. O sea, tú tienes las cámaras digitales que son como la que estamos grabando, con una tarjeta y todo. Pero antes, no sé si tú recuerdas o alguna vez lograste ver, había unas que tenían un rollito Claro. con ese como plastiquito. Ujú. Ese plástico es de hecho de celuloide, o sea, de fibras de celulosa. Por eso se llamaba celuloide. Entonces, en el cine, digamos, se utilizaba lo mismo, pero no así, sino así, ¿no? O sea, porque tú no, o sea, la cinta no pasa así, sino que pasa así. Entonces, claro, de ese pedacito de, digamos, de esas cintas, empezaba el 35 milímetros, ¿no? Que es como la cámara full frame, digamos. Y ahí se hacían las películas antes, ¿no? Entonces, claro, las cámaras digitales hoy tratan de emular las cualidades que tenía la película, porque la película podía tener grandes contrastes entre lo más quemado y lo más negro, lo más oscuro. Entonces eso se llama latitud. Entonces tenía como latitudes bastante amplias. Pero ahora una cámara que tenga 15 pasos de latitud está como peleando con lo que tenía el cine en ese tiempo. Ah, ok, miren ustedes, esta información vale millones, literal. Eh, ¿Qué más? Me gustaría que comentes anécdotas así súper random que te haya pasado al comienzo de tu carrera, que tú digas esto también me marcó. Chuta, es que, bueno, experiencias tengo de todas, de todo un poco. Ya, bueno, hablamos de la parte actoral, después ya hablemos ya en la parte de como director. O mejor dicho, ¿cómo empezaste ya a coger, digamos, una cámara? Porque claro, cambiabas el este y esto, pero ya ponerte a grabar y que el director te confíe de que grabes, ¿cómo fue ese paso? Ya, o sea, antes era un poco más complejo todo, ¿no? O Claro. sea, porque también la información que llegaba a ti era muy limitada. Entonces, inclusive para estudiar cine o televisión, había institutos, universidades, pero era súper limitado el acceso a la información. Ahora puedes entrar a YouTube y Y encuentras los ver mejores nuestros canales, profesores. y ver nuestros canales. Por cierto, suscríbanse al canal si todavía no se han suscrito. Y entonces, claro, yo empecé como asistente de todo, Claro. de producción, de cámara, de dirección. Entonces, lo que me mandaban a hacer, lo hacía. Entonces, claro, por ejemplo, a veces alquilaban cámaras de cine en Guayaquil porque tenía que ser alguna cámara que grabe a mayor velocidad o lo que sea. Entonces venía un asistente de allá a Guayaquil. Pero cuando trabajaban con las cámaras de aquí, generalmente era una de Cuesvisión, de propiedad de Jaime Cuesta, que es un cineasta reconocido que lamentablemente falleció. Entonces, yo iba, porque estábamos a una cuadra de distancia, donde Jaimito Cuesta. Entonces, si pueden googlear quién era Jaimito Cuesta, sería súper interesante porque él hizo una película que se llama Dos para el Camino y es uno de los cineastas que más ha apoyado al cine nacional. Ya, entonces, él nos prestaba la cámara para practicar y todo, para poner los magazines, sacar y todas esas cosas. Entonces, de ahí a coger una cámara pasaron bastantes años. O sea, porque generalmente el asistente lo que hacía era poner el rollo, poner la cámara y el director de fotografía o el director cogían la cámara y hacían los encuadres. Entonces, porque yo hacía cámara por ejemplo, en documentales o en casting o cosas así, o sea, cosas mucho más suaves. Entonces, Ok. también hacían videos institucionales en la productora. Entonces, ahí sí me daban la cámara de video y ahí era más fácil de equivocarte, ¿no? Entonces, la cámara de video eran unas cámaras Betacam grandotas igual.
Entonces con eso hacíamos los videos institucionales. Entonces en los videos institucionales es que me empezaron a dar la cámara, digamos, para que yo empiece a hacer. Pero digamos ahora la parte cuando ya hiciste algún trabajo que ya fue más grande, ¿cuál fue? Como que cuando estabas empezando. O sea, verás, después de todo esto, yo me fui a hacer una especialización en dirección de fotografía nuevamente Ya. y viajé a Colombia. Entonces estuve largo tiempo ahí haciendo una especialización, pero ya con cámaras de cine digital, con Red One, con esas, con Alexa, con las cámaras de esas. Y recién cuando vine, ahí recién empecé a trabajar como director de fotografía, ¿no? Entonces, ahí ya, de lo que me acuerdo, empecé con ciertos comerciales donde mismo Gustavo. Entonces, tal vez antes hacía un poco de cámara, pero ya cuando empecé a hacer la edición de fotografía, ya tenías tú la responsabilidad de la imagen como tal. Claro, Entonces tenías que poner las luces acá y todo. Uno se apoya bastante en los técnicos que tienen más experiencia, ¿no? Hay un técnico famosote que le dicen Rambo, pero se llama Jimmy Pazmiño. ya. Entonces él es gaffer, que es una persona que está como, es la primera mano del director de fotografía hacia los técnicos. Entonces tú le dices, a ver, necesito crear un ambiente aquí de noche, ¿no? Entonces él dice, bueno, entonces vamos a poner la tela aquí, no sé qué, ¿te parece luz? Sí, ¿sabes qué? No, cambiamos la luz acá y no sé qué. Entonces él es como que es un respaldo es un respaldo súper grande. Entonces tú te respaldas mucho en los gaffer. Pero así como el proyecto en el que yo haya hecho dirección de fotografía, no, la primera no me acuerdo. Pero cuando estuve en Colombia, ellos, porque yo estudié con la gente de Fox, entonces tú hacías pasantías de Fox. En ese tiempo era Fox Telecolombia. Entonces ellos te ponían al frente porque eran como varios equipos, el equipo A, el equipo B y el equipo C. Entonces tú te pones frente a un equipo de esos y te entregan una escena, digamos, una grabación. Entonces, dependiendo del A o B o C, tú tienes que iluminar en la cárcel o tienes que trabajar, o sea, en el set, digamos, ¿no? Y en ese tiempo yo estaba... En la cárcel. yo estuve dándome vueltas por ahí en el set de una serie que se llamaba El Capo. Entonces había una parte... serie ahí. Una serie pequeñita que se llamaba El Capo. Y había unas escenas en la cárcel de mujeres. Entonces, claro, uno tenía que estar como viendo todo lo que pasaba. Entonces, aprendías también de eso, ¿no? Entonces, en ese tiempo estaban haciendo Cadabra, estaban haciendo El Capo, estaban haciendo Atlas Latinoamérica. Qué locote, o sea, lo que ya vas mencionando, cómo vas evolucionando, es increíble. Incluso eso de los papeles, del llamado o de esas cosas, es llenísimo. No sé qué tantos técnicamente están ahí escritos. O sea, es increíble cómo la producción ya más, digamos, más grandes tienen todo preparado, todo planificado a veces, que a veces hace falta. Pero, ¿qué experiencia dirías como que te marcó ahí? O sea, ver todo eso de Fox. O sea, por ejemplo, cuando yo fui a los sets de Fox versus nuestros sets aquí en el Ecuador, yo decía, estamos lejísimos, estamos a kilómetros de distancia porque o sea, hablando de video, ¿no? Era una serie, primero la cámara era como la cámara de última tecnología en ese tiempo, de video, no de cine digital. De video, entonces se llamaban Sony F900 no sé cuánto, pero eran las cámaras súper grandes de cine digital que usaba Robert Rodríguez. Entonces tenían al menos 3 cámaras y cada cámara salía a unos monitores gigantescos que tenían en una carpa, y ahí estaba una persona de script y una persona, no me acuerdo que era de color, creo. Entonces ese rato el de color va poniendo los LUTs y todo, colorizando, el de script va anotando, él cogió con la mano derecha, ¿no? Ahorita cogió con la izquierda, entonces para que la continuidad sea... Claro. Y de ahí pasaban a otros monitores y de ahí pasaba, o sea, y el director tenía sus monitores.
O sea, un monitor por cada cámara. Si eran 2 cámaras, tenían 2 monitores. Y todo grababan en unos DVDs. Entonces, si algo fallaba, paraban, regresaban el DVD para ver qué pasó en la secuencia, en la cosa de continuidad. Entonces, era una cosa brutal. Entonces, tú tenías las hojas de llamado, pero cada área tiene también su hojita. Claro. Entonces, por ejemplo, en cuestión de cámara, tú tenías cámara A, cámara B, plano A, plano B, el timecode, que es unos numeritos que van marcando la cámara. Entonces, claro, decías, no, la toma 15 es la que quedó bien. Entonces ponías una flechita en la toma 15 que quedó bien. No, lo que pasa es que en la toma 16 usamos un filtro ND no sé qué. Es que en la toma 8 ahí no usamos filtros. Entonces, es un montón de información por si tienes que volver a grabar esa escena. Sí, entonces, no, es que en la escena usó el vestido amarillo. O sea, los de arte y vestuario tienen una continuidad así como muy, muy, muy estricta. Claro. Igual en cámara, entonces no, es que en esa cámara usamos el lente 85 con el filtro ND4 o lo que sea. Entonces es como, tienes que ser muy muy estricto. Asistentes del asistente del asistente. O sea, había 1.000.000 de personas, ¿no? O sea, porque verdad, o sea, en cámara tienes, o sea, empieza el director de fotografía, tienes el asistente de cámara, tienes el foquista, tienes el data manager, tienes ya como 5 o 6 personas en una cámara. Entonces y claro, entonces versus acá que tú le escuchabas a, digamos que la persona más representativa que pueda estar haciendo series acá, hablar de que van a hacer una super serie y traían una cámara bonita y se sentían tan orgullosos y decían, estamos súper lejos de hacer una mega producción. Ahora en cine las cosas están como que un poquito más parejas que en otros países, ¿no? Porque antes teníamos mucha diferencia. O sea, de hecho en publicidad cuando yo empecé, los directores de fotografía venían de Perú, de Argentina, de Venezuela. Ahora tenemos muchos directores de fotografía ecuatorianos que hacen comerciales de primera ecuatorianos. ¿Cómo se debe? Como se debe. Bien, bien ahí. Algo que también quiero preguntarte es, ¿cuál proyecto tienes más cariño? ¿A cuál proyecto le tienes más cariño? O sea, en realidad yo trato de ponerle el corazón a todos. O sea, porque cada proyecto tiene su especificidad y tú te encariñas de cierta manera. No, o sea, no, es que no te podría decir que a este específico, ¿no? Porque todos han tenido su cualidad. O sea, hay unos que te terminan gustando más, Claro. otros que te terminan gustando menos. Pero sí, o sea, yo normalmente acepto un proyecto y le pongo todo el corazón al proyecto, quede como quede. Ya que mencionaste eso, ¿cuáles son los aspectos que tú eliges para elegir un proyecto? O sea, primero que la historia haga, o sea, depende, ¿no? O sea, porque hago publicidad, he hecho varios largometrajes, he hecho documentales, he hecho series de televisión. Entonces, por ejemplo, en publicidad generalmente cojo todo, porque es plata. Claro, se mucha plata en la publicidad. Por ejemplo, en cuestión de largometrajes, lo que yo necesito es que yo tenga un match con la historia. O sea, que a mí me llame algo la historia, porque si yo no me encajo en la historia, no puedo proyectar los ambientes o las cosas. Claro. Entonces, generalmente trato de leer el guión. En el Ecuador generalmente hay mucho déficit de guionistas, entonces a veces los guiones son súper flojos. Entonces tienes que hablar con el director o con la persona que escribió el guión para ver si lo que tú imaginas también lo imagina el director, ¿no? Entonces de eso depende mucho. Qué interesante, qué interesante. Pero bueno, también tengo más preguntas porque yo sí que investigué, quería saber todo literal para que ustedes también aprendan, porque de eso se trata el programa, el de poder charlar y también irse nutriendo de estas pláticas que tengo con cada invitado. Algo más a lo random, vamos, una pregunta que ¿te ha tocado mujeres como más interesadas? Te hago de esta forma, como que buscan que sabes que eres el director de fotografía y haces esto, como que es que él me puede dar fotos gratis o me puede grabar videos. O sea, me pasaba más cuando una temporada yo hice producción.
Entonces el productor es el que se encarga de Elegir. hacer casting y todas esas cosas. Entonces había algunas modelos que me invitaban a bailar y cosas por el estilo para que yo les ayude dándoles una manito en el casting. Claro. Porque tú puedes hasta cierto punto dar una mano, ¿no? Porque el cliente es al final el que decide Claro. y por qué decide una modelo. Pero tú simplemente puedes quitar a alguien del casting o poner a alguien en el casting. Entonces darles una mano de alguna manera. Entonces, claro, pensaban que yo podía decidir Claro. sobre todo. Entonces me invitaban así. Pero realmente no, yo jamás he sido ni de fiestas ni nada, ni de estar de jiji, jaja con las chicas, con las modelos, con las actrices. Porque me llevo una frase que alguna vez escuché a un expresidente de Febres Cordero Ya. que decía, nunca busques la carne donde te ganas el pan. Oh, Entonces siempre he tratado de mantener eso así súper al límite. qué buena frase. Y no, jamás he tratado, o sea, he tratado de no mezclar las cosas. Pero claro, por ejemplo, de hecho, yo me casé con mi esposa. Yo la conocí en una película, Oh, ¿ya? Pero yo mantenía las cosas fuera de set, digamos, ¿no? Para que no vayan a mezclarse. Entonces, de hecho, después de ella, era asistente de dirección a una productora. Y cuando yo iba contratado como director de fotografía, las cosas eran la asistente de dirección y el director de fotografía. De hecho, en alguna grabación tuvimos un encontronazo así que después tuvimos que hacernos de a buenas. Pero pasa, o sea, pero hay que ser lo más objetivo posible, ¿no? Claro, o sea, yo te preguntaba esto porque yo estoy empezando y hay muchas personas que, oye, ayúdame, oye, dime esto, ¿qué puedo hacer esto? O sea, en esas partes les puedo ayudar con consejos y todo, pero hay veces que sí quieren cosas gratis y no es que quieren aprender, sino quieren, no sé, fotos, videos, cosas así, ¿no? Y por eso te preguntaba porque chuta, me cayó como anillo al dedo porque decía, o sea, no creo que sea, no creo que sea justo porque hay más personas más talentosas tal vez que pueden necesitar de nuestra ayuda y también de nuestro trabajo, porque después si ayudado a alguien, a esa persona a avanzar y después ella creció también y ella me puede jalar después. Entonces yo veo a ese punto. Entonces chicos, literal, no regalen su trabajo. Traten de cierta manera como de si esa persona realmente les va a aportar y más no es como beneficio o propio para esa persona o por interés, como dije la pregunta literal. Sí, o sea, yo creo que hay que tratar de dar algo por algo. Exacto. No, es que, por ejemplo, yo no hacía fotos de eventos sociales, por ejemplo. No, pero a veces yo tenía algún familiar que me decía, oh, oye, ve, te invito, no sé qué, y si puedes, lleva tu cámara. ¿No? Entonces, claro, yo accedía en ciertos momentos porque yo necesitaba practicar ciertas cosas. Entonces, claro, yo veía, por ejemplo, iba a los 15 años de una prima, entonces hacía video o fotografías, lo que sea, y veía todas las complicaciones que se presentan y para, si alguien me contrata a hacer eso, saber contra qué me voy a enfrentar. Entonces eso en algún momento sí me ayudaba. Entonces era algo por algo. Entonces yo sé que al regalarle eso a mi familiar, no me iba a decir, oye, pero está fuera de foco. Claro. Pero eso me servía a mí como para ir practicando. Igual, por ejemplo, tengo amigas actrices que, dependiendo quién, yo les puedo regalar el book fotográfico. ¿Pero por qué? Porque necesito probar cierto tipo de lente, cierto tipo de iluminación o cierto tipo de postproducción. Claro. Y porque sé que esa persona tiene amigos que de pronto le dicen, oye, ¿quién te hizo? Y de pronto puede salir algo de ahí. No necesariamente pasa, pero sí. Al menos ya practicaste, que eso también es un buen punto, o sea, la práctica de conseguir una modelo, por ejemplo, y ya dices, pues así probé la nueva cámara que me compré o cosas así que también me ha pasado en la cuestión de cuando invita a alguien, también lo he hecho como que para yo aprender y después veo con las complicaciones que se dan en un rodaje, digamos, de un evento. Entonces después si alguien contrata ya sé literal a qué me voy a afrontar. Pero ahora ya no, porque ya abusan a veces. Dicen, ven, llevarás tu cámara. Bueno, nada, ya no, gracias. Sí, o sea, hay que poner un límite. Claro, sí.
O sea, un límite es cuando tú ya no te sientes tan bien con eso. O sea, si tú no te sientes bien con algo, sabes que eso no está bien, entonces es mejor dejarlo por las buenas. Exactamente. Y bueno, ya que topaste del tema de tu esposa, o sea, ¿cómo fue, en qué película le conociste? Verás, yo hice asistencia de cámara en una película que el director era Bernardo Cañizares y la película era Ciudad sin sombra. Era una coproducción con Colombia. Entonces el director de fotografía se llamaba Nicolás, vino de Colombia. Vinieron actores también, vino un actor de Café, el viejito, el de barba, no me acuerdo cómo se llama. Entonces yo ahí hice asistencia de cámara y ella estaba en el equipo de maquillaje y efectos especiales. Entonces, claro, ahí nos fuimos conociendo, íbamos hablando, íbamos así, entonces ahí nos conocimos. Entonces terminaba el rodaje, nos íbamos a comer, entonces como que empezó a crearse una relación de amistad, obviamente primero, porque yo no la había visto nunca. Y de ahí poco a poco nos fuimos conociendo más y ya después del rodaje como que empezamos a salir y cosas por el estilo. Pero claro, también uno piensa en función de lo que haces, ¿no? O sea, dices, no solamente en la relación personal, sino que dices, esta persona también puede aportar como equipo, o yo puedo aportar a esa persona como equipo. Entonces también lo ves en función de equipo, o al menos en un inicio, por eso como que empezamos a llevarnos. Claro. Porque ella hacía asistencia de dirección y hacía maquillaje y efectos. Dije, de pronto en algún momento lo necesito. Entonces comenzamos a conversar y todo. Entonces creo que por ahí también parten las cosas, ¿no? Porque tú partes de que este no es un negocio en solitario. O sea, necesitas un equipo. Aunque te grabes solito, lo que sea, necesitas a alguien que ponga rec o alguien que escuche que esté entrando el audio. De hecho, ponte, en mi canal, yo al principio me grabé solito la primera vez y tuve un problema que estaba mal conectado el audio y nada de lo que grabé sirvió. Entonces después le pongo a mi hijo, que tiene 8 años, a que se ponga los audífonos y le digo, si escuchas algo raro, me dices que corte. Entonces funciona porque es un trabajo de equipo. Literal. Ahí sí, tip para que no consíguete una chica que trabaje, ¿no? O sea, sí creo que es como tú dices, un equipo. Hay que ver en todo sentido, tanto a nivel profesional y también personal, cómo te puedes conectar con esa persona. Y creo que bien ahí ese equipo. O sea, de hecho, esta parte audiovisual, las personas que no tienen relación con algo audiovisual difícilmente entienden los ritmos. Entonces, si tú eres audiovisual y tu pareja es abogada, de pronto no entiende que tú llegas a la madrugada, te vas a la madrugada o lo que sea, entonces pueden empezar a tener choques. No llegas. Entonces pueden haber roces. Entonces, claro, la otra persona tiene que tener un poco de idea de cómo es tu trabajo y tu ritmo. Claro, eso también debe, o sea, también depende de la persona, ¿no? Si tiene la capacidad y tiene como que y conectan, y aunque sea de otra profesión, y puedan convivir bien, pues está bien. Aquí hablando del amor. Pero bueno, ya retomemos un poco más del tema. O sea, eso quería preguntarte, o sea, ¿cómo haces para que la gente te contrate? Porque por ejemplo, yo al principio me hacía súper difícil de que alguien me contrate. ¿Cómo hiciste tú al principio y cómo haces ahora también? O sea, verás, es un tema complejo, o sea, no es fácil porque yo te diría, esta es la receta y síguela y te va a salir, pero tengo otros compañeros que hacen exactamente lo mismo que yo. Y han tenido, por la pandemia, han tenido que abandonar el trabajo, o sea, han tenido que dedicarse a cualquier otra cosa. Yo, gracias a Dios, me he mantenido haciendo esto. O sea, la complicación económica mundial, digamos, no nos deja de afectar a nosotros. Claro. Entonces estamos así como ya al filo del suicidio casi económico. Pero yo creo que está en hacer las cosas con hambre, no por hambre. Okay. ¿Sí? Porque cuando tú haces las cosas con pasión, la gente sabe que tú estás dando lo mejor. Si te equivocaste, inclusive te pueden disculpar si te equivocaste, porque saben que tú estás entregando todo. Pero cuando lo haces por hambre, lo haces para cumplir. Ah, sí, es que ya, aquí con que pongo una luz y se vea ya. Entonces, no hay ese esfuerzo extra que tú entregas cuando haces las cosas con pasión. Y eso se nota. O
O sea, yo termino y para mí cuando termino un trabajo, lo principal no es decir, oye, ¿qué fue el cheque? Sino es, oye, ¿cómo quedó? ¿Sí me cachas? Entonces hay mucha gente que ni bien termina, es, oye, ¿y cuándo me pagas? Que está bien, porque tú haces un trabajo por una compensación económica. Pero yo primordialmente busco esa satisfacción del cliente, digamos. Saber que quedó bien todo. Claro. Eh, entonces, a mí los clientes normalmente me han salido de referidos. O sea, me llaman, oye, ¿sabes qué tal persona me dio tu número y todo? Entonces, yo, por ejemplo, todavía no tengo página web en donde yo venda mis servicios como director de fotografía, fotógrafo, porque no lo he necesitado realmente. Ahorita ya empiezo porque hay tanta competencia y todo que es necesario mostrar tu trabajo y que la gente te vaya conociendo. Por eso es que yo decía, ¿por qué Freddy no es tan conocido si ha hecho maravillas? Entonces, este es un paso también para darnos a conocer a los futuros nuevos clientes que salga de este podcast, de este programa. Sí. ¿Te ha pasado que estás en una reunión y hay un momento incómodo de silencio? Pues bien, para que no te pase esto, te presento Pisco Blue, la nueva bebida tradicional de los ecuatorianos. Rompe el hielo y disfruta de esas buenas pláticas, de esas conversaciones profundas o simplemente para echar el chismecito. Achuchalud. Fuerte estaba. Para seguir esta entrevista me gustaría que pruebes un licor que estamos promocionando. Es uno de nuestros auspiciantes oficiales. Es el Pisco Blue. ¿Alguna vez has escuchado de este licor o de...? No, he escuchado algo como pisco, pero no pisco. Ya, bueno, te comento. Pisco Blue viene de pájaro azul, ¿no? Obviamente. Y es un licor súper rico, la verdad, para mí. Ya lo he probado y quiero que lo pruebes y nos des que des tu punto de vista. A ver qué tal sabe. A primer aroma, a primera nariz. Como un buen catador. Vamos a... Yo pensé que el blue era porque tenía una tonalidad azul, pero no tiene. No tiene tonalidad azul. O sea, es como agua. Porque la gente, la otra vez, igual, incluso en la publicidad que le hicimos, decían como, es agua. O sea, no, y tenía que especificar. Es trago de guaranda. Es 100% de guaranda. ¿Y aquí dónde se puede conseguir? Para brindar los dos. En medio de la pandemia, lo que nos tomamos era una cosa que era cascarrilla, creo. Ah, ya. Para evitar los virus. Pero porque no había pájaro azul ni... ¿Así era? Pisco Blue. Uh-huh. Pisco es en quichua, significa pájaro. Por eso es gracioso como la gente dice, toma mi pisco. Toma mi pájaro. Bueno. Es como anisado, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a dejar un poquito por acá. Bueno, vamos a probar. Yo no soy muy bueno para los licores. Vamos a brindar. Salud. Salud. Solo uno porque hay que manejar la cámara. Tenemos otra entrevista, pero bueno. ¿Qué tal? Está bueno. Ahí con los ojos llorando. Pero estuvo bueno. O sea, te deja un saborcito súper rico. No es tan fuerte como pensé. No. O sea, sí es fuerte, pero uno no te va a hacer mucho. O sea, pero sabe bien. Es dulcecito. Exacto. Como... Por ejemplo, eso es lo que decía la gente. Que a veces, bueno, a mí no me gustan los licores que son así súper fuertes y no saben a nada. En cambio, este es literal como de fermentado de frutas. Uh-huh. Entonces es dulce. Entonces es rico. O sea, tú pruebas y... Claro que sientes como que te va limpiando todos los virus que tienes. Literal. Y también antiguamente se utilizaba para eso. Los licores se utilizaba, nuestros abuelitos, nuestros taitas y mamás utilizaban para eso, para desinfectar todo eso. Incluso a veces calentaban y ponían acá y así. Yo me acuerdo que me escupían el también. Bueno, eso creo que es otra manera. Incluso hasta los chamanes. Es súper interesante. Entonces, ¿algo querías decir? Sí, que yo me acordaba que alguna vez estuve en Manabí. ¿Ya? En las campañas políticas y me dieron una botellita de agua
así parecido a eso, pero era un trago de allá de Manabí. Entonces, claro, yo pensé que era agua y en ese calor agarré y ¡pum! Ah, me ha pasado Pero claro, igual. ese era fuerte y te quedaba quemando la boca, no era tan agradable. En cambio, este te Claro. deja así como ese saborcito dulce, simpático. Claro, es que eso, esa es la diferencia. Por ejemplo, los tragos que son secos, literal, te dejan secos. Yo me acuerdo una experiencia ahí random que les cuento. Estuve en una danza y salí de Diablum. O sea, el Diablum es que baila todo y salta y no sé qué. Y es el que más se cansa. Y teníamos que ir caminando yo no sé, full kilómetros. Entonces tenía que ir caminando y bailando y así. Y en uno de esos se acerca el que era, digamos, el que estaba organizando y eso, sí. Y dice, toma, y así, me trae me da un vasito, así. Yo pensé que era agua, literal. Y estaba en un vaso como para agua, ¿no? Entonces yo digo, bacán que me dé agua porque estoy cansado, estoy bailando y estoy así. Entonces yo cojo de una y con ahí en la máscara, no, ni vi bien y después, qué seco, que me dejé así. Y necesitaba agua, literal. O sea, porque te deja seco eso. Entonces, esto no. Esto te deja literal, te limpia todo. O sea, sientes esa sensación de que baja. Y a la final te queda ese sabor dulcecito. Entonces, recomendadísimo, gente, vayan a comprar. Porque sin duda, para sus fiestas, para sus chumas, tienen que probar esto. Sí, ya saben, muchachos. Pisco Blue. La nueva bebida tradicional de los ecuatorianos. O sea, es importante que tú vayas guardando tus trabajos, primero para tú ver cómo has ido creciendo técnicamente, digamos. Y segundo, porque eso te va a permitir mostrar cosas. Entonces, por ejemplo, algún rato alguien me preguntó, oye, ¿y tú haces fotografías de vinos, de tragos, de algo así? Le dije, sí, claro. Sí, verás, ahorita no puedo porque estoy ocupado, pero yo el lunes te mando unas fotos que hice. Entonces, todo el fin de semana me compré whiskies y todo, pasé haciendo fotos como sea, escogí las mejores, les retoqué rápido y el lunes a primera hora le mandé 4 fotos. Dije, esto es lo que he hecho. Entonces, claro, dice, está bien, hagámosle. Y me han salido cosas así. O sea, nunca decir no voy a poder, porque el rato que dices no puedo o dudas de algo, o sea, no digo que seas deshonesto, pero que siempre te des la oportunidad de intentarlo. Claro. Entonces, y lo mejor es, o sea, ahorita hay tanto tiempo para desperdiciarlo que puedes estar viendo fotos en Instagram o puedes estar tratando de hacer esas fotos que viste o los videos, o sea, hacer y algo quedará. Entonces la gente va a ver tu trabajo y por eso tal vez te puede contratar. Exacto, ahí está un buen tip que de esta charla que seguimos teniendo. Algo que también quiero preguntarte ya, una pregunta es, ¿cómo le ves a la industria aquí en Ecuador de la audiovisual? O sea, yo le veo que, o sea, tiene... Hemos avanzado de la historia que nos contaste hace un momento. Sí, o sea, lo que pasa es que en el Ecuador hay una coyuntura política compleja, ¿no? Entonces, tal vez yo no estoy de acuerdo con muchos políticos, de hecho con ningún político, pero, por ejemplo, la ley de comunicación, que es una cosa muy rescatable de gobiernos pasados, eso ayudó a que las producciones que se hacían antes afuera se empiecen a hacer aquí. Entonces, claro, hubo gente que vio un potencial negocio e invirtió en equipos. Entonces, si tú haces publicidad, puedes alquilar cámaras de última tecnología con lentes que pueden costar, un lente puede costar $25,000. Entonces, son inversiones súper grandes que se hicieron, pero eso te permite tener acceso a la tecnología, cosa que antes no pasaba, porque invertir en eso para recuperar era muy difícil. Ahora viene la otra parte no tan buena, ¿no? Que, por ejemplo, empezaron a venir muchos extranjeros a radicarse aquí y a los ecuatorianos los fueron desplazando. Que son de las cosas que uno no entiende, ¿no? Porque tú tienes una productora y yo tengo otra. Pero yo al cliente le ofrezco el mismo director de fotografía y tal vez hasta los mismos actores que tú. Claro. Pero ahí ya no viene una cosa de calidad, sino una pelea de precios. Entonces yo les cobro menos y te quité el trabajo. Y estoy poniendo el mismo director foto, hasta los mismos actores. Entonces es una cosa absurda que pasa, pero es una cosa que trastorna un poco.
Entonces ahorita con el cambio de presidentes y todo, los cambios de las leyes, la ley de comunicación queda en el vacío porque no hay un ente regulador que diga, usted hizo afuera, usted está multado. Entonces, por ejemplo, hay una cadena que vende pollos fritos gigantesca que dijo, no, yo no voy a hacer aquí. O sea, ni siquiera tienen ese agradecimiento al pueblo ecuatoriano de decir, no, voy a seguir haciendo en el Ecuador mis comerciales en vista de que somos los que más vendemos, sino que decidió que ya no va a hacer comerciales aquí. Y como no hay alguien que los regule, esos comerciales otra vez se empiezan a hacer afuera. Hay una marca de autos también que ya sus comerciales hacia afuera, entonces no hay quien controle. Entonces es como que esa parte que era el músculo económico de la producción nacional también va bajando. Entonces, por ejemplo, también están los fondos concursables del Estado. También van debilitándose porque los estados van viendo diferentes necesidades. Entonces dicen, no, pongamos más plata en los créditos al agro que a la cultura. Entonces también empiezan a sufrir ciertas complicaciones. Entonces, de hecho, el Ecuador tiene mucho potencial audiovisual, pero estas cosas pueden complicar un poco el tema a futuro. Es lo que yo creo, ¿no? Pero también el acceso a la tecnología de todo el mundo puede permitir que las cosas sean un poco más creativas, digamos. Entonces o sea, es un tema complejo que no sé cómo se vaya a solucionar, porque también esta tecnología también permite que personas que no tengan capacitación empiecen a bordear con las personas que sí han tenido una preparación para eso. Y no digo que esté mal, sino que a veces uno de la desesperación empieza a cometer errores. Y digo cometer errores porque, por ejemplo, recién me cotizaban unas fotografías para un evento social y claro, yo le mandé una cotización con todas las cosas y, por ejemplo, solo de fotos. Si quería video, yo le aumentaba un monto. Claro. Entonces, claro, recién le llamo a preguntar a la amiga que me contactó y me dice, ya hablé con ella y me dice que consiguió una persona que le hacía fotos y videos por este precio. Y el precio era la tercera parte de lo que yo cobraba. Entonces, digo, está bien, o sea, porque todos tenemos derecho a comer. Pero yo personalmente no entiendo cómo hacía porque... O lo hace solo, o sea, porque a mí un asistente me cobrará un monto X y se me va a la mitad de lo que yo estoy cobrando en pagar un asistente. O una persona que haga solo las fotos o que haga solo el video. Entonces, no sé cómo se manejen, pero a veces esa necesidad de comer es como decir, chuta, prefiero que entre $1 a que no entre nada. Bien. Entonces, eso también a todos nos hace daño, porque tú ganas menos, yo no gano. Entonces es una pelea que no está bien para todos. Yo creo que algo topaste súper interesante, cosa que a mí también me pasó al principio. Yo no soy estudiado, pero he venido aprendiendo literal de ustedes, de otras personas, de otras productoras, y a la misma vez he tratado de que, sí, al principio tal vez como, sí, regalé un poco mi trabajo o incluso no cobré a veces. Pero a la misma vez, ahora, por ejemplo, yo digo en mi forma digo, ¿cómo empujo yo para que mejore en mi trabajo, cómo para que mejore eso? El cobrar lo que es y lo que tú dices, o sea, prefiero no trabajar a que me paguen lo que no, o sea, súper barato. Uh-huh. Entonces, por eso se me han ido muchos clientes, pero prefiero yo suelo decir, prefiero tener pocos clientes, pero que paguen lo que es, a tener un montón de clientes y que me paguen migajas para conseguir lo que puedo conseguir con 3 personas que me contraten. O sea, por ese lado yo también digo, falta un poco esa educación y por eso también es de estos videos para que la gente se den cuenta de que hasta cierto punto puedes hacerlo, pero después de eso no puedes regalar el trabajo. Y más te hablo en cuestión de la media audiovisual, digamos, indígena, que he escuchado que personas que, no sé, ya tienen su cámara, tienen unas luces y al artista dice, no, con tal de grabarte a ti, yo pongo la gasolina y yo grabo todo. O sea, videos ya musicales. O sea, en esa industria, créeme que está súper, súper dañada y por eso yo trato de empujar. O sea,
desde acá que hago videos así para YouTube, pero también he trabajado en otras productoras, lo que he aprendido de incluso a esas personas, me llamo, o sea, de otras productoras, decirle, mira, puedes hacer esto, o sea, puedes cobrar esto, o sea, no regales tanto, o sea, y motivándole, motivándole, y después al final, si tienes más presupuesto, también estudia, porque eso también he dicho, o sea, siempre es la base, es como que vas aprendiendo, pero a la misma vez también puedes estudiar, si puedes estudiar, estudia. Y bueno, ese es mi empuje que le hago. O sea, el de un poco arreglar, digamos, en la industria. Porque quien está aquí en el medio indígena, créeme que es peor. Es O sea, creo que ese tema es en todos, ¿no? Porque Ujú. siempre va a haber alguien que lo haga por menos. Siempre. Generalmente tú lo haces gratis o lo haces por menos, ya sea, o sea, hay dos causas, ¿no? La una que necesitas hacer para aprender o probar y la otra que necesitas que te ingrese algo. Claro. Sí, entonces es un tema social que es una complicación eso de que, puchas, necesito algo este mes porque si no, no salgo. Pero yo quisiera que esas personas que dicen esto algo tomen en cuenta, porque a mí me pasó durante la pandemia, que yo empecé a coger cosas de así, que nunca hubiera hecho por ese presupuesto, eh, pero yo tenía que trabajar el doble para ganar la mitad. Entonces cuando ya volví a equiparar un poco las cosas, trabajaba lo que tenía que trabajar y cobraba lo que tenía que cobrar. Claro. Entonces no es que me sacaba el aire trabajando para ganar la mitad, que antes, ¿no? Entonces, claro, te pones a pensar y dices, a ver, es que compré una cámara que cuesta $800 o $500. ¿Cómo pago la cámara? O sea, si cobro $20 por un video, ¿cuándo voy a terminar de pagar la cámara? Es que eso también es otro punto, de que no estamos cobrando por el equipo que también estamos utilizando, estamos cobrando solo o sea, por nuestro servicio, pero más no, digamos, el equipo en sí. Eso es lo que a mí también me pasaba. O sea, yo no me daba cuenta que mi cámara es una herramienta y que se va dañando y que van a estar, no sé, mantenimiento o después tenga que comprar otra cámara. ¿Y cómo compro si he estado cobrando barato, barato, barato? Por eso es que también me he dado cuenta y por eso digo, estos videos son específicamente para eso, para que la gente se den cuenta de que en algún momento su cámara que tienen, que se compraron con esfuerzo y las lucecitas que tienen ahora, después de años no les van a servir o se va a dañar o algo. ¿Y qué van a hacer con los $20 al día que cobraron por video? O sea, eso tienen que tomar en cuenta porque, o sea, tú cobras $20 porque necesitas 10 para pagar el arriendo y 10 para la comida. Pero no piensas que si le sumas $5 más, podrías hacer un ahorrito para mañana comprar otra luz. El que tu Exacto. trabajo sea de mejor calidad. Entonces siempre tienen a la gasolina, a la comida y a lo que tengan que pagar de inmediato, sumarle un poquito para que puedan mejorar el equipo, la computadora, lo que sea, porque todo cuesta. Y todo también, por ejemplo, las cámaras, si tú te compras hoy una cámara, en 6 meses sale una nueva que es mejor que la tuya. Entonces, si tomas en cuenta, tienes 6 meses para pagar la cámara que compraste. Y eso casi nunca pasa, ¿no? Entonces, es complejo. Entonces, pero yo sí quisiera que todos tratemos de darle un valor a tu tiempo, porque lo que estás dando es tu tiempo a cambio de dinero. Y segundo, también darle un valor a tus herramientas. Entonces, no traten de no regalar el trabajo. Como les dije, hagan algo por algo, que es por aprender, por mejorar o por probar, pero no regalar. O sea, de pronto regalas una vez, pero la siguiente ya no lo regales. A esa misma persona incluso. Claro. Este, ahorita hablamos muchos temas que, fuchas, algunas preguntas como ta, 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 ya contestadas. Entonces me parece súper interesante que eso me gusta del programa, porque fluimos rápido, que a veces me olvido de esto, y ya hemos respondido full, full preguntas. Pero bueno, tengo ya un poco más preguntas más directas de... ¿Cuál es tu director favorito de fotografía que tengas? O sea, mi director, así como el que inclusive quisiera conocer y todo, es Vittorio Storaro, que es un señor que ya tiene su edad. Ya. Pero él, o sea, a mí lo que me fascinó de él era toda su teoría de color que manejaba. O sea, si pueden ver sus películas,
son interesantes. Vittorio Storaro es un italiano que también hizo una sesión, no una sesión, sino una exposición fotográfica de los frames de sus películas. Súper interesante. Y tiene varios libros que también habla de la fotografía y del lenguaje del color, básicamente. Claro, claro. Eso es súper interesante porque deben incluso investigar. Esto también es una charla. Y después hay full puntos que tal vez ustedes se quedaron con la duda. El chiste es que la gente investigue. Claro. Eso es O súper sea, por importante. ejemplo, hay una película que se llama El último emperador, Ya. que es la historia del emperador desde que era chiquito hasta cuando fue grande, que es la fotografía de la Vittorio Storaro, y el color que trabaja en cada momento o sea, de las etapas, desde la niñez, la juventud, hasta la adultez, los colores, el trabajo del color es súper interesante. Pueden googlear, ver en textos todo lo que hizo en cuestión de la propuesta de color y todo. Y si pueden ver la película, buenazo. Mm, El Ahí está. último emperador. Así que seguimos con más recomendaciones. ¿Algún libro, tal vez, que recomiendes enfocado a la fotografía? Pucha, yo soy bien malo para acordarme los títulos y todo, pero habría uno que era contar una historia con la luz, algo así. No recuerdo bien. Pero bueno, después que te acuerdes, al editor le mandas ahí para yo ponerle. En la descripción van a estar los links de las películas y los textos para... O en el video mismo ahí le pongo para que investigue, para que no sean vagos, porque todos ya se acostumbraron en el link y aplastan. No, vayan a escribirse. Algo también que quería preguntarte es de las recomendaciones que estamos hablando. Aplicaciones, tal vez para celular, alguna que tú digas, con esa pueden practicar. Depende de lo que hagas, pero por ejemplo hay una que se llama Pcam Ya. que tiene un costo, ¿no? Entonces ahí puedes ver el factor de recorte de los lentes, puedes ver de las distancias focales. O por ejemplo hay unos que son unas aplicaciones para ver los encuadres, ¿no? Entonces ahí te da, si usas un lente 35 milímetros, tienes este espacio de visión, o si usas un angular, entonces te va mostrando los diferentes tipos de encuadres. Entonces creo que era Viewfinder Director. No, no uso muchas aplicaciones, la verdad. Em, Pero bueno, vamos a continuar y una pregunta que también quiero hacerte es, eh, ¿qué significa para ti la dirección de fotografía? yo creo que es la oportunidad de crear nuevos mundos, de crear ambientes. O sea, em, te sientes creador, ¿no? O sea, porque te sientes creador, porque tú puedes llevar al espectador a un frío polar o a una fiesta de la chonta. O sea, una cosa, o sea, puedes trasladar a una persona a un sueño. Sí, o sea, porque claro, el director de fotografía es el encargado de crear el ambiente, de crear la atmósfera en la que tú como espectador te sientas inmerso, Claro. que sea real. Y yo creo que eso es la importancia del director de foto. O sea, no es la persona que coge y bota una luz al techo, sino es la persona que te lleva a ese ambiente. Y te conecta con esa arte visual que, Sí. qué interesante. Muy bien, qué buena respuesta. Algo también que quiero preguntarte es, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo más que te ha marcado, como que te han dado así? Digas, oh, me sirvió. Porque hace rato ya dijiste una que me pareció interesante, el de... eh, se me fue la frase. Pero ahí verán ustedes que les voy a poner. Esa frase fue muy buena que dijiste. De Jaime... Ay, se me fue. ¿De la del hambre o la de no buscar el pan? Esa. Y bueno, hemos dicho algunas frases también aquí. Pero una más también que quieras mencionar, una que te haya impactado o marcado. A ver, tal vez como consejo era, o sea, es el más básico de todos, ¿no? Que es
salir y disparar. O sea, no como, no como sicario, pero es hacer. O sea, si haces fotografías es tomar fotos y tomar fotos y tomar fotos. Si es videos, hacer videos de lo que tú quieras. O sea, te pones una temática y tratas de hacer. Pero yo creo que todo pasa por lo que ves. Es cultivar lo que entra a ti por los ojos. Sí, o sea, porque si tú ves solamente las noticias, tu referente va a ser las noticias, ¿no? Si tú ves solo la señorita Laura, tu referente va a ser inclusive la iluminación, la forma de hablar de la señorita Laura. Pero si tú ves series, si ves películas, vas a tener mucho más alimento visual. Yo creo que eso también me pasa a mí, por ejemplo, yo estaba hasta cierto punto, veía solo esto que me gustaba, pero llegué a eso, dije, chuta, quiero ver algo diferente. ¿Y qué es lo que me puse a ver? Películas de años pasados, de los 80, vi series, o sea, vi cosas que a veces que no me gustan, pero quiero ver, o sea, cómo hicieron tal vez, o sea, y ir alimentando, como tú dices, esa parte. O sea, hubo una temporada que yo compraba los DVDs originales solamente por ver los tras cámaras. Ahora tú puedes entrar a YouTube y encontrar todos los tras cámaras que puedas, pero básicamente era para ver cómo hicieron las cosas. Entonces, claro, a veces yo voy al cine y digo, ¿cómo harían esto? O voy y digo, este hicieron seguro, lo hicieron así. Entonces pierde un poco la magia, pero cuando ves una película y te olvidas de todo, es que esos manes lograron hacerlo. Generalmente son las películas gringas que o sea, no hay por otro lado, o sea, son buenísimos para hacer las cosas. Pero Es que sí, tienes razón, ahorita que lo dijiste. Sí, o sea, a veces cuando yo veo producciones de aquí, no te conecta. O sea, dices, esto hicieron así y asado y no sé qué. Hicieron con esta luz. Están poniendo no sé qué. O sea, como que, e incluso, no sé, predices algunas cosas. Pero en cambio en algunas otras películas ya más, como tú dices, las gringas, te entras ahí que te olvidas. Estás enganchado con la historia y estás así y te olvidas. Porque yo soy muy analítico, ahora soy muy analítico de todo. O sea, veo full cosas y digo, no, este está, y así. Pero creo que ese es... claro, o sea, yo creo que la base, por ejemplo, de una película es la historia. O sea, cuando tú dices, chuta, qué linda fotografía, murió la historia. Sí, hay una película ecuatoriana aquí que el director de fotografía hizo un trabajo espectacular y todo. Y cuando yo le preguntaba a mi primo, que es una persona que juega fútbol los domingos y todo, o sea, que no tiene una cultura artística, sino que es una persona normal. Claro. Le pregunto, ¿qué tal la película? Porque se fue a ver. Me dice, parecía una película tipo Instagram. Le digo, ¿y cómo es eso? O sea, no, es que los colores eran así, que es que dije, falló. ¿No? Entonces, cuando todo está al mismo nivel y la historia está arriba, eso funciona. ¿No? Por ejemplo, alguna vez yo viajé a Loja y estaban promocionando el estreno de una película nacional. Entonces le dije, entremos a ver. La película era Atrapen al Santo, me parece. Yeah. Y si pueden verla, tal vez en YouTube o algo, se llama Atrapen al Santo. Era una película hecha con muy bajos recursos. Creo que era por alguien de Cuenca o alguien de Loja. Pero la historia te engancha. Y claro, era una comedia, pasabas riendo y todo, pero era una película espectacular. Se notaba que tenía muy pocos recursos económicos, pero era una película con una historia muy bien lograda. Claro, creo que eso también para las que he tenido la oportunidad de estar en algunos estrenos, yo he escuchado al final, o sea, de gente que no sabe nada de técnica, no sé qué les pareció. Y he escuchado y que no me gustó y no sé qué. Incluso una vez me fui a un estreno, llegaron unos familiares, digo, ¿qué tal les pareció esta película? No me gustó, estaba aburrido, ya me dormía, incluso uno se dormía literal, o sea, le aburrió. Y gente como que, digo, técnicamente no sabe nada, pero a mí tal vez me dijo, me gustan estas partes y así, pero de ahí, o sea, creo que también hay que analizar esa parte y hay que mejorar. O sea, pero yo he sido miembro del jurado de las películas que son nominadas para representación del Oscar. Creo que 3 veces. Y una vez fui presidente del comité de selección. De aquí de Ecuador. Ajá, entonces me ha tocado ver varias películas ecuatorianas. Y claro, había algún momento fue una película que
tenía un trabajo de sonido espectacular. La fotografía también estaba bastante bien, pero la historia era demasiado plana, demasiado... Y claro, esa película se fue en representación del Ecuador, pero me parece que también tienes que tener eso como de decir, a ver, ¿esto funciona para acá o no funciona? Entonces, por ejemplo, el Oscar, yo creo que premia películas un poco más comerciales. Yo creo que el Festival de Cannes puede ir a estas películas más artísticas, pero al Oscar yo creo que debería ir una película que entretenga o tenga mucho más. Entonces, no me querían mucho porque yo votaba por las películas más comerciales que artísticas. Claro. Bueno, ahí tenemos otra anécdota que, o sea, no sabía que también estabas en esa área de jurado. Sí, o sea, de hecho yo soy parte de los fundadores de la Academia de Artes Cinematográficas del Ecuador, que no he ido ya varios años porque tengo algunas diferencias con la directiva, o sea, no comulgo mucho. Ajá, sí. O sea, y por ejemplo te digo, ¿no? O sea, porque tú puedes presentar una película al Oscar como país, una película de ficción. Podrías también proponer una película documental, por ejemplo. Claro. Pero el documental tiene otro camino. Entonces el documental, si fue estrenado en Estados Unidos, solito, sin representar al país, podría entrar a participar por los premios Oscar en la rama de documental. Pero aquí como mezclan papas con tostado, la nueva directiva dice que no, o sea que tú puedes presentar un documental o una ficción para que vaya como representante del Ecuador al Oscar. Entonces quitas espacios, ¿no? Porque a veces esos son como unas broncas personales que, yo tengo un documental y quiero a como de lugar entrar a representación. Entonces son cosas que complican un poco a la ficción que es... Algo también, ¿cuál cámara prefieres? ¿De marca? Sí. O sea, depende. De gran presupuesto, tal vez las que son de Arri. La Arri Alexa, esa. Y de un presupuesto accesible, tal vez Sony. Team Sony. Aquí estamos Team Sony. Eso que también quería preguntarte de cuál cámara prefieres, porque tal vez la gente va a preguntar, pero ¿cuál cámara me recomiendas? Y seguro van a poner eso, yo les conozco. ¿Cuál le recomiendas a la gente? O sea, yo creo que el workflow, el trabajo, o sea, el flujo de trabajo, digamos, que te brinda la Sony me parece que es bastante sencillo. La cámara en tal no es de las más económicas, porque puedes encontrar una Panasonic que tiene las mismas presentaciones que una F7 III a la mitad de precio, pero a mí me gusta más Sony. Por ejemplo, alguien me dice, no, pero la Blackmagic, la 6K, no sé qué, o sea, es bonita, tiene muy buena calidad, pero, o sea, depende del nivel en el que estés haciendo las cosas, pero yo creo que Sony está bastante bien. Sí, estoy totalmente sin decir que de acuerdo. Panasonic está también bien, Blackmagic es espectacular. Claro, o sea, todas las cámaras tienen sus puntos, sus pros y sus pero contras. yo creo que Sony se adapta como que mucho, digamos, al presupuesto y también al trabajo que hacemos. Por ejemplo, para mi canal de YouTube es suficiente digamos, con una Sony, pero ¿qué hago con una cámara Blackmagic? Claro. 8K y tantas cosas, porque ahí no es tan bien solo la cámara, requieres de otros equipos, donde editar, luego más tarjetas, y ya no ni tarjetas, sino ya teras. Un cuarto de disco duros. Ajá, y esas cosas que le estoy mencionando también aprendí en el canal de mi amigo. Así que vamos a mencionar un poco de tu canal. Me gustaría que platiques de eso, en qué haces ahí en el canal, qué es lo que platicas, o sea, de qué trata tu canal. Ya verás, o sea, en inicio el canal, ¿cómo nace, no? Me llamaron de un instituto de acá de Quito para que vaya a dar clases de producción audiovisual. Entonces, claro, siempre me ha gustado compartir lo poco o mucho que puedo saber. Y
cuando hablé con las personas de este instituto, lo que te pagaban por hora clase era extremadamente bajo. Entonces yo dije, bueno, si voy a regalar mi conocimiento al dueño del instituto, prefiero regalar mi conocimiento a todo el mundo. Entonces así nace el canal. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer un canal de YouTube. Entonces la idea del canal es compartir el conocimiento más básico posible. O sea, que tú que no sabes nada puedas salir entendiendo algo, sea de lente, de cómo armar una cámara, lo que sea. Yeah. Y también que haya una cosa como para las personas que están un poco más avanzadas, ¿no? Por ejemplo, sí, lo de la Blackmagic. Por ejemplo, hay gente que me ha escrito de Perú que se ha comprado la Blackmagic y que a partir del video, entonces me preguntan ciertas cosas técnicas de la cámara, que si puedo ponerle no sé qué, que si la batería no sé cuánto. Entonces es como desde la gente que no sabe nada de fotografía ni de cámaras hasta la gente que ya tiene un nivel, ¿no? Por ejemplo, no hablo mucho de cosas más arriba que de Alexa, de Red One o cosas así, porque es como, considero que hay otros espacios para hablar de eso. Pero esto es como más para mayor cantidad de público. Entonces trato de que las personas que están iniciando puedan saber qué lente pueden comprarse, porque invertir en tu equipo es una cosa que tiene que ser bien pensado. Entonces, según mis experiencias, yo tengo que ir hablando cosas. Me gustaría hacer, por ejemplo, muchas más cosas, pero, por ejemplo, para hacer un review de un lente, yo tengo que comprar el lente, trabajar con el lente para darte mi punto de vista. Claro. No es que hay una empresa aquí que dice, toma, pruébalo y habla del lente, ¿no? Como es en España o cosas por el estilo. Entonces, yo tengo que comprar para probar. Y eso también implica un costo que no necesariamente hay. Claro. Entonces, claro, he ido probando muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de la iluminación que te contaba al inicio, que al principio intenté un tipo de iluminación en una escenografía, después en croma. Entonces he ido probando y, claro, en algún momento durante la pandemia yo hice un review de un lente de 50 milímetros. Lo hice en mi sala porque no tenía dónde más hacerlo. Y claro, siempre te viene eso de que, no, es que soy director de fotografía, la gente debería ver que está bien iluminado y que no sé qué. Pero ese que fue así hecho con la cámara sobre la mesita, con el micrófono, o sea, lo más básico posible. No tenía ni siquiera iluminación, sino era la luz ambiente que me daba. Ese video es el más visto de todos y ahí entendí que no necesariamente es la parafernalia que yo tenga, sino el tema de que hable. Como en las películas, la historia es lo que importa. Entonces de ahí me hago menos problemas. Entonces pongo una tela negra, pongo una lámpara aquí que encuentras en una ferretería, ¿no? Porque también de alguna manera tácita lo que intento decir es hagan las cosas, o sea, no se limiten porque chuta, es que mi cámara no es Sony, sino que tengo el teléfono. O sea, hay canales que hacen con el teléfono. Aquí está el que empezó con un celular, literal, y ahorita tiene una cámara, unas lucecitas, de hecho, literal, digamos, artesanal. Pero a la misma vez vas a ir creciendo, o sea, no te desesperes, eso también quiero decir a la gente, no se desesperen, o sea, van a ir poco a poco creciendo y si en algún momento te sientes cómodo con las cosas que ya tienes, pues hazlo así, no te compliques y hazlo, eso es lo más importante, hacerlo. Tratar de solucionar de alguna manera. Y en eso de los canales, de pronto hay gente que está haciendo su canal de YouTube. Yo he visto cómo ha crecido tu canal, porque cuando te conocí tenía un número de suscriptores que sí, no llegaban ni a 500 y ahorita creo que sobrepasa los 1000 o algo así. Era como que yo me esforzaba, pero no hacía un buen contenido o una buena historia en una película, podría ser. Entonces ahora es lo que hago, es una combinación. Trato de hacer un video que sea entretenido, divertido, que el contenido sea muy importante o que incluso impacte a la gente, que eduque también. Y a la final, si puedo mejorar un poco la calidad, pues también lo mejoro. Y a veces, si no quiero mejorarlo, pues entonces cojo un celular y me pongo a grabar ahí y hago TikToks y hago así. O sea, la idea es hacer. O sea, la idea también yo creo que... Claro, es hacer. Porque en cuestión de YouTube hay que ser súper persistente. O sea, yo subo un video cada 3 o cada 6 meses y entonces mis suscriptores no crecen tampoco.
Entonces hay gente que sube todas las semanas 1 o 2 videos y se ve que crecen. O sea, yo tengo un amigo que conocí recién que usa drones. Entonces sube videos así chiquitos de cómo arreglar el drone, de cómo voló por la iglesia no sé qué y te muestra cosas. Pero tiene como 230 videos y claro, los suscriptores que él tiene es una cantidad Claro. admirable. Pero eso sí te quiero decir, no son, algunos pueden tener muchos suscriptores, pero no son fieles. Sí, eso también. Eso es diferente. Por ejemplo, yo en lo personal digo, mis suscriptores son fieles, porque han ido creciendo conmigo, viendo los cambios que han hecho en este canal. Ahora me demoro mucho en subir videos. Antes me desesperaba por subir también. O sea, pero ahora hago, no sé, hago un video de 1 hora o 1 hora y media, que es lo que hago, reparto en pedacitos a TikTok, a otras redes y ahí va creciendo. Pues sube los números y le impacta a la gente de otras redes y a la final van a caer a YouTube porque quieren ver el video completo. Entonces, eso también he aprendido. O sea, a la misma vez que vas haciendo, vas aprendiendo. O sea, la idea es hacer. Entonces, quedémonos para finalizar con esa frase que hay que hacer. Las cosas hay que hacer, no quedarse solo con ideas. Ajá, entonces para culminar me gustaría que nos platiques si tienes algún proyecto para que la gente invites o tienes redes sociales, igual para que le invites a todas las personas que nos están viendo. Bueno, ahorita justo terminé un proyecto fotográfico, una exposición fotográfica de arquitectura fotográfica, y que si pueden pasar por ahí, en Instagram se llama Rostros y Rastros de la Modernidad. Ahí tienen unos links para entrar a la exposición virtual. Y si quieren aprender un poquito de cámaras, cosas por el estilo, también está en mi canal de YouTube. Que ese sí le voy a poner en Freddy Tavo. Freddy Tavo es. Sí. Freddy Tavo Lima. Yo sí estoy suscrito, así que vayan a suscribirse al canal, porque en serio, yo también he aprendido algunas cosas del canal de él y lo he puesto en práctica en este canal. Y aparte, también estuve presente en la presentación de tu exposición fotográfica, que fue increíble, me gustó full la fotografía, entonces tienen que ir a verlo. Están cordialmente invitados, no cuesta nada, solo tienen que darle el clic y ya pueden verlo. Entonces eso, algo más para culminar, que nos estamos olvidando tal vez. No, o sea, yo creo que sí, o sea, todo se reduce al no dejen de intentarlo. Hagan las cosas, si se equivocan, no hay problema, vuelvan a hacerlo, pero háganlo, sean persistentes, que todos los sueños se pueden cumplir. Exacto. Así que muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. No te olvides suscribirte a los canales de nosotros. Gracias por ver hasta el final todo lo que hemos hablado. Síguenos en nuestras redes sociales si gustas también, no es obligación. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Yo soy Ariel Cadena junto a mi amigo Freddy. Y recuerda que nacimos para joder la vida y para disfrutarla también. Así que muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen, porque son los suscriptores más fieles que tengo. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.